Hace tanto tiempo que se espera, hace tanto tiempo que estuvo a punto de salir, por eso Roberto medio como que no sé si nos sigue queriendo, pero bueno, pasó tanto tiempo que unos meses no pasa nada, ¿no? Así que bueno, los dejo en buenas manos. ¿Quién rompe el hielo ustedes? Bueno. No alcanza la cena. Y los hijos nunca están de acuerdo con los padres. Nosotros mantenemos la Buenas tardes. Un placer tratar de hacer algo presentando este texto que tiene algunas características para los que tenemos una microcultura de la sociología, de las izquierdas. Es un texto que tiene una dimensión un tanto misteriosa y yo decía el otro día con algunos compañeros, en función de esa larga espera, el hecho de la misma, de que se convierta en un objeto formal, en un libro presentable, ya merecería ser celebrado. Pero también me criticaba esa alegría rápida y me decía, sinceramente, para ese gesto nostálgico tan corriente en muchos de nuestras viejas generaciones que en algún momento pasaron por los procesos de radicalización, no merecería que fuese solamente el gesto nostálgico, sobre todo porque el autor del texto es el autor hace un par de años de una obra que se llamó 68, el culo te abrocho. Entonces, me parece que era importante tratar de encontrar algunas cuestiones que se preguntasen si era posible la lectura contemporánea de este texto, y me respondía que sí, que es posible leer con ojos contemporáneos el texto de Roberto Jacobi. Y me decía además, es posible leer con ojos contemporáneos este texto si uno se toma algún trabajo, muchas veces, de superar algunos obstáculos que tienen que ver con las fetichizaciones que ocurrieron de algunos conceptos y de algunos hechos históricos. Fetichización del concepto lucha de clases, del concepto revolución, fetichización de los mismos procesos revolucionarios, que te impide pensar productivamente un texto como El asalto al cielo. Decía, cosificación de conceptos y como consecuencia quizás de lo que, para utilizar algo que es familiar a un concepto que podría utilizar el maestro de Roberto, hay algo así dando vueltas como una derrota moral en la que por supuesto hay legítimos sufrimientos asociados a experiencias dramáticas, pero eso produjo muchas veces el simple descarte como cuestión de otros tiempos que no se quiere recordar de el análisis de procesos de cambio radical en las sociedades modernas. Y yo decía, ¿cómo hago para pensar una cuestión que tenga que ver con pensar con ojos contemporáneos este texto? Y recordarme que es significativo pensar procesos singulares de transformaciones en las sociedades modernas. Y para eso me decía, lo voy a decir con otras palabras. Lo voy a decir con las palabras de un clásico de la sociología que se llamaba Durkheim, que habla de los momentos de efervescencia. Dice, en estos momentos
se han constituido en todo tiempo los grandes ideales en los cuales descansan las civilizaciones. Los períodos creadores e innovadores son precisamente aquellos en que, bajo la influencia de circunstancias diversas, los hombres son movidos a acercarse más íntimamente, en que las reuniones, las asambleas son más frecuentes, las relaciones más seguidas, los cambios de ideas más activos. Es la gran crisis cristiana, es el movimiento de entusiasmo colectivo que en los siglos XII y XIII arrastra hacia París la población estudiosa de Europa y da nacimiento a la escolástica. Es la Reforma y el Renacimiento, es la época revolucionaria, son las grandes agitaciones socialistas del siglo XIX. En estos momentos, esa vida más elevada es vivida con tal intensidad y de una manera tan exclusiva que casi ocupa todo el lugar de las conciencias, que desplaza más o menos completamente las preocupaciones egoístas y vulgares. Las ideas tienden entonces a no formar más que una sola cosa con lo real. Por eso, los hombres tienen la impresión de que están muy próximos a los tiempos en que el ideal llegará a ser la realidad misma y en que el reino de Dios se realizará en esta tierra. Este es un texto de Durkheim que me dice a mí, ¿cómo? Si yo estudio ciencias sociales, no voy a pensar en la productividad del análisis de un proceso tan singular como ese proceso tan creativo que se da hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que Roberto toma entre la Comuna de París, pasando por la Revolución de 1905 y llegando a la Revolución de 1917. Pero como bien dice el texto, muchos de estos grandes cambios son mirados sin reflexividad. Se ven como grandes cataclismos que producen sufrimientos en la humanidad. Pero este momento particular, donde estaba la luz de la Revolución Francesa, donde estaba la fuerza poderosa de la reivindicación de la ciencia, produjo a la vez que los grandes movimientos y las transformaciones de las masas una reflexividad importantísima. Y entonces lo que tiene este texto es el análisis de la compleja interacción entre movimientos sociales que efectivamente quieren tomar el cielo por asalto y cuadros intelectuales que son capaces de ir mirando reflexivamente casi sobre los momentos en que se hacen estos cambios. Y ahí la recuperación de una gran figura intelectual, que no pertenece solo a la tradición socialista, sino pertenece a la tradición del conocimiento, que es Lenin, una figura estigmatizada en los últimos tiempos, una figura que es capaz de escribir cientos y cientos de páginas a la luz de la lucha social y política, y que es capaz de hacerlo complejamente. En este trabajo de Roberto está presente ese doble análisis de cómo se construye conocimiento, cómo se construye de alguna manera, cómo se acumula la experiencia histórica y cultural. Y esa pregunta de cómo se produce el proceso de acumulación de la experiencia histórico-social es una pregunta que es pertinente, que es una pregunta que se puede sostener en cualquier momento en el análisis de los procesos sociales. Y es una pregunta que se responde de manera compleja, porque no se responde dogmáticamente, no se responde fetichizando los conceptos, sino que se plantea los problemas de la cosificación de los conceptos, se plantea que en vez de atributos, adjetivos, capacidades de una fracción o fuerza social, se los consideraba como esenciales sustantivos en los mismos momentos de un gran proceso de cambio, para decirlo durkheimianamente, para los que son de sociología, digamos,
donde se produce una gran homogeneidad entre el grupo social y se crean verdaderos emblemas. Esos emblemas, a la vez que son productivos socialmente, también en algún momento se cosifican, se fetichizan. Eso está pensado en este análisis. Entonces, a mí me parece que el conocimiento como fenómeno vital, alejado de tanto del teoricismo a la violeta como del empirismo gris y chato, es algo que está fuertemente presente en este texto, de una lectura realmente amable, de una lectura, digamos, que puede ser pensada, digamos, la reflexividad no le quita, digamos, la cierta belleza a la escritura de Roberto. Pero yo decía, este libro, para terminar, este libro puede ser efectivamente leído con ojos contemporáneos. Si recordamos preguntas que son pertinentes en todo momento, no como una nostalgia de la Revolución Rusa, como una nostalgia de cualquier proceso revolucionario concreto. No es pertinente hoy en día preguntarse frente al clima predominante que nos hace siervos del cielo pragmático, volver a poner sobre la mesa cuestiones como esta. Y voy a terminar citando el texto de Roberto. La revolución, y para sacar el texto revolución, para sacar la palabra revolución, que tiene la limitación de haber sido muchas veces fetichizada, diría, el cambio radical de la sociedad, el cambio de las instituciones, el cambio de la cultura, el cambio de las formas en las relaciones sociales. Esos cambios siempre parecen imposibles. A lo largo de siglos, quien domina logra que el mundo y la vida no puedan ser pensados distintos de lo que son. Todo triunfador busca que el vencido sea convencido de lo existente como esencialmente inmodificable. Así, las ideas más divulgadas excluyen la mutación social, identifican todo cambio sustancial en el modo de vida con la nada o el caos. Al oprimido, el orden de cosas imperante debe parecerle eterno, infinito. Rebelarse contra este punto de vista presenta tremendas dificultades, dice Roberto. Quien se consiga pensar de otro modo indica, de algún modo, el inicio de otra época. Por eso, incluso la fantasía de nuevas condiciones y formas de vida para el género humano, donde el desarrollo de la especie sea pleno e incruento, dice Jacobi, debe ser conquistado. Nada más. La posibilidad de decir una palabra sobre, en ocasión de la publicación de este libro, que para mí, para muchos como yo, en una época era una especie de texto mítico, del que se sabía poco y pocos podían leerlo, y hoy finalmente sale a la luz y se encuentra con la realidad. Va a ser un duro golpe para todos, y estoy muy honrado también porque Roberto tuvo la gentileza de proponerme escribir unas palabras de introducción. Estoy seguro que él tenía muchos mejores y más cualificados candidatos para hacer esto, que estén a la altura de un texto como el que escribió. Pero bueno, leninista y práctico como es, creo que eligió a la persona que tenía más a mano. Me gustaría plantear algunas cuestiones que tienen que ver con la excepcionalidad del libro. Ya no vamos a hablar de la excepcionalidad del autor, que es de todos conocida. Y es el hecho que él empezó a escribirlo en el año 75, que es justamente 1975, que es justamente el año que Michel Foucault publicó Vigilar y Castigar. Y mientras Foucault apenas aparece en el texto, y no sé si es nombrado alguna vez, yo creo que no, aunque está presente, el texto se dedica básicamente a analizar el poder desde el paradigma de Lenin.
analizando unas cuantas obras de Lenin, lo cual ya es un mérito, porque ustedes saben que el chiste de Sartre era que los 40 tomos de las obras completas de Lenin eran otra opresión al proletariado. El análisis de Roberto creo que tiene eso de excepcional, que en un momento donde empezaba a cambiar el paradigma y empezaba a pensarse el poder, como después llegó a ser el paradigma dominante, por fuera de las categorías de masas, clases y sobre todo Estado, él estaba revisando esas categorías, de alguna manera sentando las bases para la crítica, la revisión y el rescate de lo que se pudiera rescatar de una tradición que estaba quizá, eso lo diría la historia, va a ser un tema de debate entre nosotros, entrando en un declive, en un ocaso. Porque lo cierto es que si es que queremos encuadrar el proceso de producción de este libro en un contexto histórico, lo que tenemos que decir es que el año 75, tan emblemático, fue un año en que parecía que todo podía conseguirse en algún momento del año, y rápidamente se le fue de las manos al pueblo y se entró en un ocaso que descendería todavía varios escalones con una dictadura siniestra que empezó a comienzos del año siguiente. De manera que plantearse el tema del poder en 1975 es algo que nos tiene que llamar la atención y nos suscita un montón de reflexiones. El ascenso y la derrota. Y en ese momento tan complejo se produce lo que quizá, yo no sé, quizá ustedes tienen otros ejemplos, pero estoy casi seguro, es el primer libro argentino sobre Lenin. Y es una especie de clásico subterráneo de la sociología argentina. Si uno tuviera que hacer una enumeración de los textos nodales de la historia de la sociología argentina, no sé si, bueno, estoy seguro que este entraría como uno de ellos. Y ahora por derecho propio, porque está al alcance de todos. Es un año de gran riqueza política, pero como advierte, me parece, y esta es una de las lecciones del Cielo por Asalto, Jacobi, es un año que pone de manifiesto una gran pobreza teórica que agitó corazones, pero que no llevó a producciones teóricas significativas. Entonces lo que viene a criticar un poco no, centralmente el libro, es la centralidad de 1917 como cantero conceptual y teórico, casi único de la izquierda, y viene a repasar una serie de hechos que, por un lado, convirtieron a la Revolución Rusa de 1917 como paradigma a tener en cuenta y a llenar el vocabulario y la conceptualización de la izquierda, pero al mismo tiempo a limitar el pensamiento sobre lo que estaba sucediendo, a distorsionarlo de algún modo. Uno de los temas centrales de este libro es la relación entre guerra y revolución, que es un tema clásico de la teoría social y del pensamiento socialista, del pensamiento revolucionario en general, no solo socialista. Lo que nos habla de la actualidad del libro, como recién mencionó Lucas, es, creo yo, un cambio de paradigma también a ese nivel, en el sentido de que hoy las guerras interestatales son cada vez más raras, pero al mismo tiempo cada vez hay más violencia, y es una violencia inorgánica, como la que vemos, por ejemplo, en Medio Oriente todo el tiempo, en toda la región. Este libro se estaba escribiendo cuando tuvo lugar la última revolución en Latinoamérica, que fue la revolución nicaragüense, en 1979, que fue inmediatamente seguida por una guerra civil que distorsionó y terminó destruyendo esa revolución. Y se estaba escribiendo todavía cuando ocurrió un hecho que nos sacudió a todos y que todavía estamos tratando de categorizar y de extraer de él su naturaleza y sus consecuencias, que fue la Guerra de las Malvinas.
en 1982. Estos hechos, de algún modo, también hablan de la actualidad del libro y de la importancia histórica que adquiere a la hora de ver el inmediato pasado argentino, el final de la época de la Revolución y probablemente el final de las guerras interestatales y el final de las dictaduras. En ese contexto todavía estamos viviendo y este libro nos ayuda a recapitular ese pasado inmediato que está tan presente en nuestros días. Por otro lado, algo que el libro intenta hacer de una manera un poco quijotesca es sacar a la izquierda de un pertinaz conservadurismo teórico, de una persistente falta de imaginación, de su retórica hiperbólica y al tratar de hacerlo expone sus ideas en una prosa, como dijo Lucas, tan claramente, muy precisa, muy accesible para cualquiera, como los grandes clásicos del pensamiento socialista. Y tratar de limitar ese activismo y ese militantismo que renuncia muchas veces a recapitulaciones y a reflexiones de mayor calado. Este es un libro escrito desde la izquierda, también para la izquierda, y lo único que esperamos es que tenga algún destinatario hoy en día, como merece tener. Eso es lo que quería decirles. Muchas gracias. Como todas mis vidas están acá, repartidas. No pensaba hablar porque iba a hablar Marcelo Espósito, que es un revolucionario internacional español, y me confiaba que su verba ocuparía el tiempo, de manera que ya tranquilamente después me podía dedicarme a tomar vino. Pero como a último momento tuvo un problema con su hijo, me queda a mí el llenar este espacio. Bueno, es difícil, digamos. Lo normal sería pensar que la publicación de este libro es un sueño largamente acariciado, ¿no? Y que esté muy feliz de que finalmente se haya realizado. Y en realidad no es así. O sea, nunca pensé que se iba a publicar, ni tampoco hice mucho esfuerzo para que se publicara, sino bien todo lo contrario. Cuando decidí que no se publicara era porque, bueno, y en varias oportunidades, ¿no? Era porque pensaba que realmente el libro podría llevar a más errores todavía de los que trataba de esclarecer. En un momento Gustavo, que creo que estaba por acá, insistió también, fue uno de los que insistió en la publicación, y yo le dije algo que creo que se sintió tocado por eso, que no quería difundir basura radioactiva, que también es una cosa pretenciosa, como también pensar que un libro puede producir tanto efecto, ni para bien ni para mal. Pero así eran las cosas en esa época, ¿no? Se pensaban que las acciones que uno podría realizar intelectualmente o artísticamente o político-militarmente eran decisivas y que podían cambiar el rumbo de la historia. Y bueno, hoy no pienso eso, obviamente. Y si me convencí de hacerlo fue por una razón totalmente lateral y si se quiere frívola, que fue la insistencia de Francisco Garamona, el editor, que él tiene una editorial de literatura. Entonces, digamos, bajo el ángulo de la literatura me parece aceptable el libro. O sea, me animo a publicarlo.
Desde el punto de vista de la verdad sociológica, teórica, marxista y leninista, no estoy tan seguro. Pero de todas maneras, uno no es dueño de lo que hace ni de lo que escribe, sino que es la circulación la que finalmente va a decidir qué va a ser de él, ¿no? A quién le pueda servir y a quién no. Lo que dijo, voy a corregir un poquito lo que dijo José, que no es que tomé la primera persona que estaba a mano, sino un fenómeno muy curioso, que él llegó a escribir el prólogo del libro y hasta a publicarlo muchísimo antes de que el libro existiera. Y bueno, eso lo puede comprobar cualquier bibliógrafo. De manera que la introducción al libro que hace José ya estaba publicada, es una reposición. Bueno, el cielo creo que se está tomando una... Sí, se está tomando venganza. De manera que no sé si voy a seguir mucho. El libro nunca, digamos, en la investigación, no un libro, una investigación, un trabajo de investigación como nunca se hubiera realizado si no hubiera sido en el marco de lo que era el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales en la Argentina en la década del 60 y el 70, que fue un agrupamiento de muchos sociólogos, historiadores, economistas muy destacados, y que fue inventado, digamos, así por una persona que resulta siempre también como marginal en la historia del pensamiento intelectual, y al mismo tiempo cuando se lo empieza a investigar se ve que no es marginal sino central, que es Juan Carlos Marín, que fue una persona decisiva en la fundación de la carrera de sociología, ¿no es cierto? Luego de eso, bueno, tuvo una vida muy agitada, participó de muchas coyunturas en América Latina, y en una de sus peripecias, desde Buenos Aires, formó este grupo de estudios del que yo era parte, junto con Lidia Auffman, con Tomás Barr, con Beatriz Balbé, con Bea Balbé, en fin, una cantidad de gente joven, o más o menos joven, y nos orientó, nos guió a realizar investigaciones empíricas, una de ellas que sí se publicó y es bastante conocida, sobre el cordobazo, que se llama Lucha de Calle, Lucha de Clases. Y ya en el 75, cuando él había vuelto a Chile, digamos, y rescatado de ahí del Estadio Nacional, donde estaba preso, me encomendó personalmente esta tarea monstruosa, que era la de revisar las obstrucciones en el pensamiento revolucionario. O sea, hacer una teoría del conocimiento, una epistemología del conocimiento revolucionario. Ya solo que lo que estoy diciendo ustedes se dan cuenta que es una locura. O sea, aparte, una persona que ni siquiera había terminado la facultad. Pero bueno, esa fue la confianza de Lito Marín, y a lo largo de los años, de 10 años que trabajé en esta investigación, bueno, nos carteamos muchísimas veces. Yo viajé a México, estuve con él y su familia 3 meses, volví a la Argentina en el 76 a seguir trabajándolo. Bueno, se podrán imaginar, o quizás no se podrán imaginar,
lo que implicaba hacer una fotocopia, por ejemplo, de un texto, o conseguir un libro. Eran tareas que se hacían así casi como una especie de asalto a un banco. Querían así una logística, hacer fotocopias de este tipo de cosas. Pero bueno, finalmente se hicieron. El libro se terminó exactamente en la forma que tiene hoy en día. No se ha agregado ni quitado ni una letra. Y cuando se planteó la posibilidad de publicarlo, yo me negué. Me negué porque me parecía que era un exceso de soberbia pensar que el pensamiento o las ideas que estaban ahí podían llegar a tener algún sentido, alguna utilidad y no ser nocivas. Así que bueno, circuló de esa manera subrepticia. Se lo di a una cantidad de gente, no es que lo guardé, se lo di a personas una por una, ¿no es cierto? Personas identificables, ¿no? Pero nunca me llegaron a convencer, si bien los comentarios siempre fueron aceptables, nunca me llegaron a convencer de publicarlo. Por lo que supe, se llegaron a hacer algunos ejemplares, algunas copias en El Salvador y otras copias en el CUD, en el Centro Universitario de Devoto, cosa que me honra. Y después, bueno, fue a la facultad, donde varios capítulos formaban parte de bibliografía, ¿no es cierto? Hoy lo siento muy... o sea, yo lo releí en parte con motivo de su publicación y no lo veo, no sé, lo veo lejano, lo veo como si lo hubiera escrito otra persona, no soy yo mismo el que lo escribió, lo cual lo mejora. Si me alegro de que se publique, sí, me alegro. Hoy me alegro. Porque esas cosas que quedan guardadas, incompletas, o sea, pedazos de vida, bueno, en este caso 10 años de vida, guardados en un anaquel o en un cajón, tienen un peso que uno, bueno, puede o no ser consciente, pero sin duda lo pesa. Así que bueno, nada, me alegro que esté y que se lea de la manera que se pueda, y si sirve, me alegro muchísimo, y si entretiene también. Bueno, eso nada más, y muchísimas gracias por venir tanto conmigo.